Y yo les digo, pero yo me quiero ir con ellos. O sea, y creo, si te soy muy honesto, también algo que todavía me caracteriza es mucho la curiosidad y lo nuevo o lo desconocido literalmente me llama. Es como que un nuevo país. Y eso como que me llamó la atención. Yo decía, ¿qué puedo conseguir allí? Sin saber si iba a poder volver o no, sin saber cuál iba a ser mi futuro o no. O sea, fue como que en realidad de sentir una cosquillita de, yo siento que debo hacer esto, pero no sé qué Sí. conlleva. Y entonces ahí mis padres me dicen, bueno, nosotros se nos dificulta irnos contigo, tenemos nuestros compromisos acá, tenemos tal familiar que hay que cuidar, o sea, está como complicado. Y hasta yo tenía la disposición hasta de irme yo solo con estas personas que ya conocía, pero que igual no eran mi familia. Por suerte, cuando mi hermana se entera de esta idea del pequeño Adri, ella dice, no, Adrián no se va a ir solo así, yo me voy con él. Yo siempre digo que esta tonada también se dictó sola. No la pensé mucho, solamente me imaginé el paisaje y tuve la inspiración, ¿no? Cuando, pero sí tenía estas ganas de tener algún tipo de canto de esperanza, como algo que me recordara o que recordara a la gente de, pues, lo que creíamos en mi familia de que estas almas cuando pasan a un mejor plano, ¿no? Y todo este paisaje con el que ellos se encuentran y con el que yo también espero encontrarme algún día. Ese era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, imagínate. Sí, algún Eh, día. Exactamente. Fíjate que mucha gente me pregunta que el día es en el pasado, en el futuro, y yo le digo, tú escoges. Mm. Tú escoges cuál es aquel día para ti. Y eso es lo bonito también del arte y de la poesía, que puedes dar la interpretación que tú quieras. En su momento, y quiero abrir un pequeño paréntesis de que cuando yo recibo la noticia fue en plena pandemia, literalmente un Viernes Santo comenzando la pandemia. Y yo, sí, había una beca, no era al 100, o sea que había que conseguir el otro 50%. Y entonces yo la recibí y dije, ok, quedé, oh, tengo una beca. Ajá, pero ¿y qué? Yo no lo vi, te soy sincero, yo no fue que salté y dije, ¡wow! O sea, fue como que dije, ¿y ahora qué hago? Como dije, lo tengo muy cerca, pero al mismo tiempo lo siento muy lejos. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Hay canciones que logran abrir una ventana hacia lo que hemos sido, que al escucharla simplemente conectamos como con una parte de nuestra historia, nos la despierta y volvemos a nuestras raíces y que aunque nos hemos ido muy lejos, no la dejamos atrás. Bienvenidos a tu podcast En Contraste, un espacio donde conversamos sin prisa para descubrir historias que están detrás de personas que nos inspiran con su talento, con sus decisiones, con su manera de ver la vida y de ver el mundo. Yo soy Mariana, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Su primer sencillo, Tonada de aquel día, tiene su historia y ¿saben qué hace? Despierta emociones, nos conecta con esas raíces profundas que también crean una sincronía entre la distancia y el tiempo. Hoy vamos a conversar con este joven creador de esta pieza y bueno, ¿cuáles han sido esos cambios que se han generado? Hay un antes y un después de su estreno, de habernos compartido su manera de inspirar. Nacido en Maracaibo, Estados Unidos. Creció en Altagracia de Orituco, estado Guárico, dos procesos migratorios. Y desde joven se ha acompañado con un alma de llano, una diversidad y una libertad que ofrece el jazz, la finura de una época contemporánea y pues la creatividad y la emocionalidad de todo venezolano, por supuesto. Es cantante, pianista, cantautor, compositor y recientemente se graduó en Berklee College of Music en Boston. Y bueno, ya ha hecho
Sus intervenciones ya lo tenemos desde Dada, con una pieza hermosa que se llama Cuatro. Y bueno, recientemente ha creado una revolución entre miles de personas que estamos fuera, compartiéndonos su interpretación de la tonada de luna llena de Simón Díaz, junto con Moonlight de la sonata de Beethoven. Yo quiero darle la bienvenida para conocer un poco más sus inicios, qué lo mueve y cómo ha ido creciendo y ha evolucionado su carrera artística. Adrián Guardián, bienvenido a tu podcast En Contraste. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, estoy muy emocionado de estar en este espacio. Me encanta este tipo de espacios porque amo encontrarme con personas que comparten la misma pasión con la misma intensidad que yo lo hago para cada cosa que hago, así que aprecio mucho, Mariale, que me hayas invitado, que te hayas sumergido en todo este universo musical y artístico que con los años he ido creando y la verdad me siento muy honrado de poder conversarlo contigo, de verdad. Bueno, para mí es un placer conectar con talento puro, con talento que tiene una intencionalidad, que tiene un propósito más allá que sería igual estar en el cuarto en su habitación componiendo y compone con la misma pasión que si estuviera en un escenario, porque sabe para qué está haciendo lo que hace. El podcast, Adrián, tiene ya 2 años. Este es la segunda temporada. Y me ha acompañado una pregunta que trato de descifrar muy bien en la primera respuesta, pues o si no lo desciframos durante el episodio. Y es conocer quién es Adrián. Si yo Adrián le quitara la música, eso es decir mucho, pero bueno, ¿cuál es la esencia de Adrián? Que si se sentara a verse unos años más adelante, dijera, bueno, esto soy yo, con música, sin música, dentro del escenario, fuera del escenario. ¿Qué es eso que te representa que cuando aparece dice, ese es Adrián? Pues fíjate que me alegra que preguntes eso, porque me costó llegar a esa respuesta y fíjate que no es que había una clase con ese título, ¿no? Aquí en Berkeley, pero sí con mis mentores, sobre todo con mi mentor, el pianista panameño Danilo Pérez. Hablaban mucho de esto, de quiénes somos, sí, exactamente, sí, quitando la música en la fórmula y pues obviamente en conclusión, o sea, podrá sonar muy simple la respuesta o la conclusión, pero ciertamente uno es un ser humano y todo lo que conlleva ser un ser humano, ¿no? Y o en mi caso, pues poder conectar con las partes más profundas e íntimas de mi corazón, de mi alma, de mis pensamientos, de mis emociones, sentirme cómodo con eso y a partir de esos lentes ver el resto de la vida y con eso mismo, como yo soy muy de soñar despierto, con música, sin música, o sea, esta parte de la creatividad, soy muy visual y creo que eso, incluso si no existiera la música en mi vida, de alguna u otra forma caería o en algún arte o en algún tipo de expresión para utilizarlo como, ¿sabes? Como, no sé, como simplemente un espejo, un reflejo de quién soy. Me gusta mucho eso que dentro de la formación como músico, porque luego que son músicos profesionales que tienen que alternar entre tantos escenarios y ante tantas situaciones, es importantísimo conservarse, ¿sabes? Mantenerse en esencia, ¿no? Y mantenerse como alineado con eso que te dio inicio a querer incursionar en la música. Entonces, me parece bien bonito que si no es parte del programa, pues ha sido parte de tus mentores que sabiamente, habiendo tenido el recorrido, saben cuáles son las cosas que te pueden ayudar a sostenerte en el tiempo. Eso me parece sí, de hecho, mencionas algo, una vez un mentor, otro de mis profesores, él se llama Kevin Harris, él es de Kentucky y de hecho fue el primero que me hizo mi primera audición a Berkeley en 2017. Yo estaba chiquitito, no sabía de jazz, estaba recién empezando y entonces ahí como que entablamos una buena amistad porque yo me la acerco y le pregunto, oye,
como yo quiero llegar allá y todo, y pasaron años y después como que vino un verano y me lo conseguí casualmente como en un lugar nocturno en el que no podía entrar por la edad, pero igual nos conseguimos, conectamos y después de la pandemia y todo, llego yo con mi mascarilla a su salón de clases y le digo, tenía el cabello largo, le digo, ¿tú te acuerdas de mí? Le digo, ¿no? Y yo, I'm Adrian, soy Adrián de Panamá, tú me hiciste mi audición, tenemos 6 años o 7 años en esto y ahora soy tu estudiante. Entonces desde ahí conectamos de una manera muy casi como fraternal, casi como una hermandad de profe a estudiante aquí en Berkeley. Y entonces en una entrevista que yo le hice de ya preparándome a la vida real o a la vida profesional, ¿no? Después de la graduación, él me dio el mejor consejo que hasta ahora me han podido dar uno de mis profesores, que es protect your creativity, protege tu creatividad, protege tus ideas, protege también tus emociones, o sea, busca un espacio, un lugar, sí, sagrado para conservar eso. Y eso a mí me retumbó de una manera porque todavía como que me baso en eso. Y ahí es que surge este segundo nombre. No, fíjate, el segundo nombre de este proyecto que es Guardián. Y esto muy poco lo he compartido. O sea, te estoy dando la primicia. Todavía no hablo lo suficiente de esto. Y poco a poco que la gente me dice, aguanta, pero ¿de dónde sale eso? Yo le digo, sí, viene en parte de este consejo que me dieron. Pero yo siempre he sabido que ese significaba mi segundo nombre. Yo soy Adrián Eduardo Delgado Rubio. Y Eduardo significa guardián de las riquezas. A mí nunca se me había ocurrido como agarrar mi nombre, porque decía, el Adrián no me lo voy a quitar, o sea, no hay algo que también me represente mejor que mi nombre, ¿no? Pero yo decía, pero no quiero que sea Adrián solo, ¿quién le puede seguir? Y cuando junto, porque aparte que me gustan los sonidos y las rimas me vuelven loco, entonces Adrián, Guardián, yo dije, oh my God, esto no sé qué significa ahora, pero resuena conmigo de una manera y me acordé de este consejo que me dio mi profe y de ahí se convirtió casi que en mi filosofía de vida, pero también en todo lo que hago como artista. Pues entonces, fíjate que eso que mencionas es el origen tal cual de este proyecto ya con todo este mensaje, ¿no? Y todas estas canciones que vengo trabajando y todos estos proyectos basados en ese concepto de, porque si protegemos nuestra creatividad, la creatividad al final son las ideas que tenemos para tomar decisiones o para expresarnos. La creatividad viene desde lo que cocinamos, los ingredientes que usamos para cocinar, cómo nos vestimos, los colores que cogemos, el cabello que me pongo, los lentes que escojo, y eso es literalmente nuestra esencia como seres humanos. Y allí, cuando uno busca en ese ADN más a profundidad, literalmente es donde encontramos la verdadera raíz de todo eso. Tiene un historial de dónde venimos, de las personas con las que nos encontramos en la vida, o sea, todo eso para mí se ha convertido en un universo ahora infinito de seguir explorando esta creatividad, ¿no? Y todas las capas que pudiera tener, en todas las ramas. Eso pronto se me ocurre ahorita. ¿Estás de acuerdo en que cuando las personas somos creativas, el momento de alinear algo, hay una emocionalidad, una manera de emocionarse, de hacerle clic a la situación, que es como una ebullición, como una cosa que te provoca como correr, así como, lo conseguí. Eso tiene un nombre, y sabes que la esencia, tú no has visto estos, no sé si los posts, una vez leí un post que decía, un artista adulto es un niño que insistió. O sea, para uno poder agarrar y atreverse, no sé dónde, ay, no tengo mi pintura por acá ahorita, pero atreverse a pintar de una manera pequeño, medio choreta, como decimos en Venezuela, o lo que sea, pero para dar ese primer paso y generar esa emoción, o para improvisar, que fue lo que a mí me tocó en el instituto de jazz, ¿no? En el Global Jazz, fue como que otro de mis mentores me dice, tienes que conectar con tu niño interior para poder disfrutártelo, porque al final la música se vuelve, sí, en tu profesión, en la práctica, y tenemos cierta rigidez, y más en la escuela, ¿no? En la universidad, que a veces esa parte dulce, como todo en la vida, como que a veces se te olvida, ¿no? Y lo pierdes, pero una manera, decía, ¿cómo hacen todos estos músicos, estos maestros, mis profes para estar todo el tiempo así, sonriendo y tocando? Y yo decía, yo quiero eso, y después descubrí que era esa esencia de
abordar cada paso que des como un niño, o sea, desde ese niño interior, ¿no? Y asimismo el guardián es parte de eso, de proteger a ese niño que llevo por dentro y, y sí. No, me hace muchísimo sentido, porque primero te da mucha libertad, o sea, te das el Correcto. permiso y la creatividad no funciona con semejante rigidez, entendiendo que yo cuando hablo con mi hija le digo, en la música hay tanta matemática, hay tanto que tomar en cuenta desde la observación, desde la manera Sí, tan exquisita que los músicos se hablan sin decir una palabra sí. cuando están tocando, es que con miradas, es con gestos, que usted tiene una comunicación espectacular cuando están en el escenario. Y lo más Correcto. importante es que tiene un solo objetivo, es que todos van a trabajar para que en función se vea el resultado, que es una buena pieza. Entonces, Correcto. logras alinear con eso, adicional a, porque yo le decía, porque qué bonito es conocer la historia de lo que cómo alguien construyó algo, porque cuando vuelves a escuchar la pieza, te suena diferente. Después Sí. que conoces el significado de esa pieza, te suena diferente. Sí. Adrián, vamos a hablar un poquito de Adrián niño, que no, todavía era un niño, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este más Y lo pequeño. seré siempre. Ahora más que nunca. Hay algo que me llamó la atención. Sí. Yo así buscando, si yo dije, busco así como backstage, ¿por qué surgió eso? Entonces, bueno, hablamos de un niño que a los cumpliendo 4 años, empezó a tocar el piano. Mm, Que se mudó y sus papás, bueno, tenían un trabajo y eso era fácil, era cómodo, conveniente, pues tenerte en la clase de música que quedaba en el mismo edificio. correcto. ¿Por qué el piano? ¿Por qué no fútbol, béisbol? Usted sabe, o sea, ¿cómo llegó papá y mamá a la conclusión de que, bueno, vamos a hacerle en el piano? Hay algo en ti que reflejaba una parte artística más que deportiva. Con esto no quiero decir que no hagas deporte, pero 3, 4 años y permanecer en el tiempo, tú tuviste que haberte enamorado de ese espacio primero. Sí, según lo que, a ver, mi primera memoria sí es mi clase de piano, ¿no? O sea, literalmente como que ahí empezó mi vida. Yo no me acuerdo nada antes de eso. Literalmente es como que, wow, me acuerdo y es muy bonito esa primera lección que todavía me acuerdo como si hubiera sido ayer. Se llamaba Viaje al Espacio, creo que se llamaba. Mm. No me acuerdo si era Viaje al Espacio o Viaje a las Galaxias. Pero entonces mi profesora Lorena contaba y ponía una pista, contaba 1, 2, 3, 4, y teníamos que tocar todas las teclas del teclado y hacer para arriba, después 1, 2, 3, 4, hacia abajo. Uh-huh. Entonces ya allí te podrás imaginar cómo inició mi vida, mi viaje, ¿no? De esa emoción, como que desde el primer momento quedé enganchado y también, eh, pues yo veía que mi profe sí tenía como esta sensibilidad de darme un trato, darnos a cada uno de los estudiantes un trato personalizado, un trato especial. Y como ya yo te conté, yo soy muy visual, yo sí notaba de pequeño y hasta que me frustraba un poco de que lo que eran las terminologías o memorizarme ciertas cosas no se me grababan, o sea, yo decía, pero todo el recuerdo me lo explicaba con, Wow, como con pizzas, con tortas o con historias como para yo wow. digerir toda la música y así yo aprendí a tocar Beethoven, Mozart, y todas los Halbers, notebooks. Pero antes de llegar a esa primera clase, cuenta la leyenda de que había un teclado que era de mi hermano, que a él nunca o no lo usó lo suficiente, estaba en la casa, creo que desde Maracaibo, y yo lo veía y no sé si sonaba o no, pero yo le daba así que me llamaba la atención. Que de ahí yo digo, bueno, a cualquier niño también le puede interesar, ¿no? Pero capaz, creo que también cosas, yo digo que sí, yo las cogí un poco más adelante, pero al principio como que siento, no quiero ponerme muy como místico ni nada, pero yo digo, esto también me escogió a mí. O sea, las cosas que uno a veces lo llama como coincidencias bueno, de que sí, está en el mismo edificio, pero que no sé cuántas son las probabilidades de que este tipo de cosas pasen y yo quedarme ahí tanto tiempo simplemente porque me gustaba. Y parte de mi historia, o sea, fíjate la conexión, que esto es algo que tendría yo que seguir
como echando para atrás y hablar con mis padres, pues siempre hablando, como viendo para atrás, a ver como que, ¿qué pasó? ¿Qué había? Porque todavía yo no lo sé descifrar. Yo no tenía keyboard, no tenía piano para practicar en casa por años. O sea, cuando te digo por años, son 6 años, hasta mis 10 años creo que fue que yo tuve, 10, 11, yo tuve mi primer teclado. Y yo me aprendía la música, que esta es parte de mi memoria fotográfica. Yo la escuchaba, me la llevaba, veía la partitura, y esto te lo digo con 6 años. Y yo practicaba en el carro, así me imaginaba las notas. O sea, te podrás imaginar el compromiso que yo tenía con la clase de ir allá, que mi profe no sabía que yo no tenía dónde practicar. Yo llegaba a la pieza y entonces ahí era reunir toda esa información que ya venía practicando, así, pues en el aire. Recuerdo una vez hasta en la oficina de mis padres junté dos eh, papel, carta, los pegué así, papel de reciclaje y dibujé mi Sí. propio teclado así. O sea, para yo poder como desbloquear ese nivel en mi cerebrito para entonces poder como ejecutar la pieza para que no me regañara, porque eso sí no me gustaba, que como pasar pena, todavía no me gusta. Bueno, no digo, no sé a quién le gustaría eso, pero llegar a tu clase y no saberte la pieza y entonces, ay, no, qué pena, yo me aprendía mi cosa así a lo que fuera y cumplía lo que pudiera, pues también. Pero esa es parte de mi historia que yo digo, no sé, simplemente se dio, Lo que no más sé. disfruto, lo que más disfruto es Sí, la lectura que hiciste a tan corta. O sea, yo no sé si es lectura lo que uno hace, yo creo que es dejar de resistirse a eso. sí, Yo creo que es correcto. dejar de resistirse. Eh, Hubo otra cosa que me llamó la atención, que comentaste que, bueno, en tu hogar, en tu casa, bueno, viniendo de familia, entiendo que vivían en Maracaibo, pero todos son de Altagracia, Orituco, que Correcto, es de la toditos. parte. Yo soy el único que nació fuera. Pero, sin embargo, yo creo que tienen su vivir en Maracaibo y no adaptarse a este estilo Sí. maracucho es como complicado. Ellos vivieron 20 años allá, o sea, sí Sí, tienen entonces parte de la cultura ahí, sí. la parte musical, la parte del siempre estar alegre, de todo es una celebración, ¿sabes? Bueno, ahora que mencionas eso, hago un paréntesis rápido. Mis padres se conocieron en un conjunto de gaitas. Sí. Entonces, mi papá tocaba la tambora y mi mamá cantaba. Ahí se conocieron y gracias a eso, aquí está. Sí, bueno, sí, yo creo que a mí me encanta hacer estos recorridos donde es que de allí viene, me gusta mucho porque sí creo que cuando Sí, logramos conectar con eso que hacíamos sin darnos cuenta, con aquello que hacíamos sin saber si alguien lo iba a ver o si me iban a jugar por eso de manera negativa y lo hacíamos con tanta libertad, yo creo que ahorita con la madurez que tenemos, traerlo, me parece, a mí me parece genial. sí, Entonces, bueno, de una familia que tiene una influencia musical, entendiendo que tú eres la única persona que pues decidió de profesión dedicarse a eso. correcto. Sin embargo, también quiero celebrar y quiero traer a tu hermano a este escenario. Porque, bueno, Mm. un hermano regala un carrito, regala un avioncito, pero regalarte un cuaderno de música clásica que justamente tenía Moonlight. Tú hazme el favor. Yo quiero Sí, saber esa escena y darle reconocimiento de haberte dado ese espacio clásico y tú querer curiosear con ello junto a tu profesora. pues sí, fíjate, como dices tú, mérito a mi hermano por eso y muchas otras cosas más, porque también fue él el que desde mis 9 años me mencionó de Berkeley y me insistió y me decía, y que me hablaba del jazz, y yo, ay, pero es que el jazz es, claro, chiquito, más jazz es música para tú, para gente como tú, aburrida, yo me insoportable yo con él, como buen hermanito. Entonces, no, que Michel Camilo, no sé qué, que Berkeley, porque mi hermano, fíjate, él es percusionista y baterista también, y de hecho él tuvo su banda, como que íbamos en paralelo, claro, yo desde muy, muy pequeño, pero él, a ver, él migró o vino a estudiar a los Estados Unidos como al año que yo nací. Entonces, en paralelo, él estaba como con sus congas y su batería, y vino incluso un programa de verano aquí en Boston, en Berkeley. Y él se dio cuenta que pues los músicos que estaban acá venían como estudiando desde muy pequeños, él estaba también como recién empezando, y él dijo, wow, esto está como muy, un poquito inalcanzable, el sentido, aparte de lo caro que es, pues, o las pocas probabilidades que en aquel momento era de conseguir beca. Y él como que me traspasa ese sueño a mí.
de una forma muy indirecta. Y al ver que yo estaba como bien metido en el piano y en la música, él me da este regalo en efecto, dos libros, uno de Beethoven, uno de Mozart. Y ahí fue que me acuerdo clarito, mi profe empieza a tocar una pieza tras otra, y entonces nos encontramos con la sonata Quasi una fantasía, opus número, no me acuerdo, pero sé que es la sonata en do sostenido menor de Beethoven, comúnmente llamada por ahí la Moonlight Sonata, ¿no? Y desde allí recuerdo que yo quería estudiar eso, y yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo no sé. Y yo, pues, recuerdo que ya cuando tenía mi teclado, no podía tocar la sonata porque no me alcanzaba. O sea, no era 88 teclas, ni arriba ni abajo, o sea, era como que no, yo decía ya, lo intenté, yo me acuerdo, intenté estudiarlo y lo dejé a mitad de camino hasta mis, ¿qué? 17 años otra vez casi, 18, no, 19 años fue que lo retomé. Ah, porque ya tenía la habilidad, el conocimiento para hacerlo. Pero Pero esa entonces sí, sonata mi no te la, hermano, esa sonata no nunca te abandonó, abandonó. nunca, y todavía no, y menos ahora. Eh, pero sí, la verdad es que yo agradezco a mi hermano y a mis padres por siempre apoyar ese, yo creo que sembrarme uno el amor por esto, el valor que tiene, la importancia que tiene, creo que es muy, muy importante. Y darme camino a, a yo visualizarme haciendo eso desde chiquito. Lo cual, o sea, yo no entendía hasta que cumplí, creo que 16 años, cómo eso se masticaba, cómo yo iba de la música. O sea, no entiendo, porque no tenía referentes Mm. cercanos y, pero yo siempre me vi y hasta durmiendo soñaba. Y es más, jugaba con mis primas a los famosos. O sea, te podrás imaginar lo que ahora llaman, qué sé yo, como que ahora lo manifestaste, ¿no? Sí. Ese dicho que anda por ahí. O sea, yo no sé. Pero yo vengo visualizando eso de ser artista. Nosotros queremos ser artistas, o sea, desde que esos eran mis juegos. Yo no jugaba bueno, a veces sí, pero con muñecos o con Carrito. carritos. Era literalmente, vamos a, qué sé yo soy Bruno Mars, y tú vas a hacer, qué sé yo, Shakira, o lo que sea. Y Pero, entonces a partir de allí, como, wow, literalmente, hasta cuando yo dormía, una vez soñé que estaba en un escenario, y yo tenía que, como, ya estaba más grande, como 12 años, y recuerdo me desperté y le dije a mi abuela Rufa, mi abuela materna, le digo, abuela, tuve este sueño, y había como mucha gente, y, y yo quiero eso, le dije, yo quiero estar en ese escenario, yo quiero tocar y quiero viajar por el mundo así tal cual. Y ella me dijo, bueno, si eso es lo que le gusta, amigo, hágalo. Y yo, toda buena. ¿verdad? Es que tú me dices, es que no tenía referentes para esa edad, pero es que es difícil pensar en referentes para ti cuando tienes gaita, cuando tienes música del llano, cuando tienes tonadas, cuando tienes música llanera y cuando empiezas a incursionar en el jazz, tú tenías un tanto mix que a quién podías buscar de referentes si tú, mi amiga, estabas creando tu Sí, propio espacio para ello. Entonces yo creo que correcto. lo que has ido viviendo ha sido ingrediente a ingrediente que hacía falta para poder conectar con lo que realmente se parece a ti. También te tengo otro comentario y vamos a hablar de eso, porque tu música, que espero que eso sea lo que es parte de lo que quieres hacer, tu música cuando juega con eh, esta parte esta banda sonora, yo puedo verla Mm, fácilmente de fondo de una película, fácilmente. ese Entonces, es mi sueño, para eso lo hice, o sea, para eso estoy como visualizándolo. entonces yo creo que sí hay darle tiempo y respeto al proceso, como lo has Sí. venido haciendo hasta entonces, pero sí Ujú, creo que lo te lleva definitivamente una película. Antes de entrar allí, vamos a ver ujú. a qué edad migraste. Migraste a Panamá primero, 15 años. 15 años, exactamente. Ujú, Entonces tenías 15 años. Si no hablo con el músico, sino con Adrián, de 15 ujú. años, con tantos jóvenes que aún están migrando, ¿qué significó para Adrián? Adrián sabía que estaba migrando. Adrián sabía que esto era un nuevo sitio, que tenía que conocer nuevos amigos, o simplemente me voy con mi papá y mi mamá, llevo mi música conmigo, es mi compañera, y yo estoy ajeno al duelo que en la medida de unos 15 años se puede vivir.
correcto. Sí estaba consciente, de hecho, la idea fue mía. ¿Cómo y por qué? Pues muchas veces en mi vida, para las decisiones más importantes, siento como una especie de llamado, como de yo no sé por qué siento que debo hacer esto. Ya había una propuesta de unos amigos, de un grupo de amigos, de una comunidad a la que pertenecemos, mi familia y yo, una comunidad, una iglesia cristiana, que pues había como un grupo que estaban pues preparándose para emigrar, ¿no? Y nos plantean como la posibilidad y mis padres dicen, no, 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 esta gente está loca, no sé qué, bla. Y yo les digo, pero yo me quiero ir con ellos. O sea, y creo, si te soy muy honesto, también algo que todavía me caracteriza es mucho la curiosidad y lo nuevo o lo desconocido literalmente me llama. Es como que un nuevo país. Y eso como que me llamó la atención y decía, ¿qué puedo conseguir allí? Sin saber si iba a poder volver o no, sin saber cuál iba a ser mi futuro o no. O sea, fue como que en realidad de sentir una cosquillita de, yo siento que debo hacer esto, pero no sé qué conlleva. Y entonces ahí mis padres me dicen, bueno, nosotros se nos dificulta irnos contigo, tenemos nuestros compromisos acá, tenemos tal familiar que hay que cuidar, o sea, está como complicado. Y hasta yo tenía la disposición hasta de irme yo solo con estas personas que ya conocía, pero que igual no eran mi familia. Por suerte, cuando mi hermana se entera de esta idea del pequeño Adri, ella dice, no, Adrián no se va a ir solo así, yo me voy con él y ahí así, ella también estaba como, pues, teniendo en cuenta si migraba o no, etcétera. Entonces, eso fue como, y hasta el sol de hoy mis padres dicen que ellos migraron por, o migramos todos, pero lo hicieron por mí. O sea, fue porque yo tuve la iniciativa, no porque ellos todavía estuvieran allá. Pero hoy en día agradecemos de haber seguido ese llamado como tal, porque literalmente fue Panamá, y siempre lo vimos así, que Panamá era solo un puente, un trampolín para algo más que tampoco sabíamos qué era. Como te digo, había algo como muy, una incertidumbre enorme, algo muy desconocido, pero como que un poco la fe a veces te lleva a tomar ese tipo de decisiones, que es bastante, mucha confianza y muy a ciegas. Y en el momento lo tomamos así, y ahora que yo veo 10 años atrás, que me acuerdo de todo eso, y yo digo, era parte era parte de mi destino, era el propósito que había detrás de todo esto, porque ahí fue que yo conozco todo aparte del jazz, es que allí, y ayer lo escribí en un mensaje, en esos primeros meses, donde yo casi abandono la música, porque no estaba estudiando nada, el calendario escolar es distinto. Te podrás imaginar un adolescente, 15 años, sin sus padres, Navidad, y todas estas cosas raras, y también como tenía esta experiencia laboral, porque no teníamos nada que hacer, no, creo que no nos podemos ni llevar ni teclado, y cuando llegó estaba como medio incómodo, en fin, toda una que yo casi que abandono, pero lo que me inspiró y lo que me mantuvo como con ganas de seguir fue escuchar las tonadas de Simón Díaz, seguir escuchando una tras otra, y ahí fue que yo dije, yo escuchaba a Simón Díaz, este es el caballo viejo del que me hablaba mi abuelo, que tengo una anécdota de eso, por cierto. Este es el caballo viejo, pero las tonadas y la música folclórica me empezó como me conectaba, ¿no? Me mantenía conectado con lo que había dejado, pero también fue ahí donde los empecé de alguna forma a convertir casi que en eh, como una oración cantada, por toda esta esencia meditativa que tiene, ¿no? La tonada, que me sorprende mucho. Y ese proceso, eh, o sea, yo no estaba consciente de lo retador que iba a ser en términos ya de vida real, de que bueno, estaría en un nuevo lugar y pues es bonito y todo chévere, pero ya cuando llega, sí, exacto, ya cuando llega lo que es confrontarte con otra cultura, adaptarte, en aquel momento también había, en todas partes del mundo estaba el tema de la xenofobia muy sensible, y
y yo estaba buscando oportunidades para seguir estudiando música y regresar con eso, o sea, y visualizándome como que qué quiero hacer yo. Todavía no había tomado la decisión de yo me quiero dedicar a la música como profesión. Yo lo seguía viendo como un hobby, pero mi gran deseo era vivir de eso, pero no tenía todavía referentes, hasta que gracias a Dios apareció Danilo Pérez en el camino. Y así fue como una cosa llevó a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. ¿Y por qué el jazz? O sea, ¿por qué Panamá con el jazz? ¿Por qué empezaste con el jazz? Pues ¿Cómo conseguiste a Danilo que... esa es otra, hoy te estoy soltando todos los secretitos. Eres la verdad, un privilegio porque estos son los chismecitos, los cuentitos que nadie sabe, ¿ok? No, lo saben más que todo personas cercanas, pero son historias muy poderosas y que, si te soy honesto, yo todo mi tiempo en Panamá, o muchas veces hasta el sol de hoy yo siento que muchas cosas cuando las veo y las cuento siento que parece una película. Por eso yo digo que no hay forma en que mis canciones no sean películas hechas canción, ¿me entiendes? Entonces, porque hay momentos que yo digo, ¿cómo yo conocí a Danilo Pérez? O supe de él. Fue a través de una profesora que viajó de North Carolina a Panamá a enseñar inglés. Me la consigo en un bus, en un transporte público. Resulta que ella había visitado mi salón de clases antes. Pues, le falté un poco de respeto, como no tenía mis padres, estaban medio rebeldes en ese aquel entonces, como que no quiero hablar, que hello, que what, nada de inglés, no, ningún hello, tú te llamas Luna, no Luna. Así, tal cual, con esa misma. Y entonces, con aquella pena, me la vuelvo a conseguir en el bus, y entonces yo decía, ay, no está la misma señora, me va a preguntar qué dice inglés y yo no sé nada de esto. Y ella, estudias en el colegio, y yo, sí. Y me dice, ¿qué quieres estudiar cuando vayas a la universidad? Y yo ahí, o sea, quedé frío. Decía, no sé qué responder, le dije. ¿Y cuál fue mi salida? Y aquí es donde agradezco a mi hermano. Mi única referencia era Berklee College of Music. Y yo quería estudiar música en Berklee College of Music. ¿Por qué? Porque es una idea que yo mi hermano me había sembrado, ¿no? No, yo no me sentía todavía convencido de eso, pero era algo que estaba ahí como que lo venía gestionando, estando. Y entonces yo le doy esa respuesta, yo quiero estudiar música en Berklee College of Music. Ok, para entrar ahí es muy difícil y bueno, necesitas una beca, tienes que prepararte bien. Entonces, yo conozco a alguien que te va a ayudar. Y yo, ¿en serio? ¡Wow! Ok, no me esperaba esto. Y me habla de... Desde ahora eres tú, como tú quieras. Exactamente. Y me dice, well, there's this guy, se llama Danilo Pérez. Porque le dice Pérez, no Pérez, ¿no? Y yo escuché, déjame la nota y escribí Danilo Paredes. Escribí yo con mi oído mal. No tenía el oído tan afinado ahí entonces. Y entonces nos despedimos, yo me quedo todo ilusionado como que hay un rayito de esperanza, ¿no? Y entonces cuando busco en internet no consigo a Danilo Paredes por ningún lado. O sea, el Google no me sirvió para nada. Y yo decía, no puede ser, perdí mi oportunidad por anotar un nombre mal. Bueno, a los 3 días voy llegando tarde a mi clase de biología al colegio. Y entonces ella se estaba esperando en el hostal de al lado del colegio. Va saliendo así, yo me la consigo, quedo en shock, como no sabía tampoco cómo preguntarle. Yo decía, ¿cómo le digo que no entendí el nombre? Que si me lo puede decir otra vez, y si no lo entiendo otra vez, o sea, me puse a sobrepensar. Y ella me dice, Adrian, I have something for you, give me 1 minute, ¿verdad? Y entonces busca dentro de su hostal esto. Me dice, I got this for you, tengo esto para ti. Espero que tus sueños se te cumplan. Mucha suerte, muchos éxitos y que Dios te bendiga. Y dice, ¿dónde está? Por Adrian. No sé si se logra ver. Y entonces cuando yo abro esto y resulta que es un artículo de New York Times donde habla, a ver qué dice. El pianista Danilo Pérez ofrece un festival y esperanza a la juventud de Panamá. Y entonces está allí, sale Danilo Pérez y Wayne Shorter por acá, y John Patitucci, o sea, mis 2 mentores, realmente habla de la Fundación Danilo Pérez, de Berklee College of Music, del festival, del Danilo Jazz Club, del Berklee Global Jazz Institute, de todo, y literalmente fue un mapa
y todo lo que está escrito aquí se cumplió, o sea, lo cumplí. Cada uno de los pasos pasé uno por uno hasta el resultado. ¿Cómo se llama Entonces, la profesora? Caroline Oldenwelder se llama. Que de hecho, cuando yo me gané la beca para venir al verano, yo le dije, tú no me vas a creer lo que está pasando, lo que pasó. Y no estaba todavía como estudiante en la universidad. Y ella me dice, o sea, viajó desde North Carolina hasta Washington, yo estaba en Baltimore, se viaja hasta Baltimore, nos encontramos en Washington por 4 horas y ahí echamos cuento. Y ella me dice, yo creo que yo nada más fui a Panamá a darte, o sea, a cumplir ese propósito, a darte esto, a que tú pudieras, sin conocerte, o sea, porque ella tuvo una experiencia no tan grata en Panamá con el tema de las escuelas públicas y todo eso, ¿no? Que no entra a la conversación, pero sí, a veces, ese tipo de experiencias es donde yo digo, o sea, no hay forma de que me obliguen a no creer en que hay cosas que pasan con propósitos mayores, del cual uno no percibe entender en el momento. Desde allí fue que para mí esto de dar cada paso, cada decisión, cada canción, cada momento o cada acción que haga en mi vida, y sobre todo con la música, tiene que tener un tipo de propósito y una causa mayor. Porque con este tipo de experiencias y todo esto, señales, ¿no? Que me han seguido y las bendiciones que he podido encontrar en el camino, la verdad es, ahí es donde entra la parte que preguntabas del ser humano, quién es Adrián, si la música, son todas estas vivencias que yo digo, wow, o sea, qué gesto, que muy pocas veces y pasé mucho tiempo que yo decía esto, siento que me persigue, hasta lo del mismo en la música venezolana, lo de Dada, la coincidencia Sí, de los nombres, fue como que, y la canción 4 yo decía, llego a ver y lo primero que voy a hacer es cantar, o sea, qué reto, y ya yo venía cantando antes, pero yo venía con, ¿sabes? También con otras, o explorando otras cosas que también las cumplí, pero siempre estas cosas a mi alrededor llegó un punto, y si debo confesar que yo digo, yo me rindo. Porque todas estas... has estado rodeado de sonidos, más no de ruidos. Eso es Correcto. súper importante. Sí. Porque Danilo para ti fue un héroe. Sí. Es mi héroe. Y Sí, ¿sentiste alguna curiosidad? Bueno, no sé si tocas algún instrumento, pero ¿sentiste la curiosidad siendo el jazz? Donde te dedicaste o a lo que te dedicaste mayor tiempo de experimentar con el saxofón, por ejemplo, que es muy familiar con el jazz, o siempre fue la compañía del piano. Siempre fue el piano, siempre fue el piano. Y fíjate, cuando supuestamente me hablan de jazz y yo busco a Danilo Pérez, la primera pieza de jazz que yo que escucho en Spotify, llamado Galactic Panama, por el título me llamó la atención y lo escucho y yo decía, esto es jazz. Y en efecto, un ¿cómo es? Pan-African jazz. Y esa fue como mi primera exposición a la música de Danilo, que cuando yo le cuento a él me dice, no debiste haber comenzado así, te comienzas con lo tradicional, o sea, con los estándares y todo. Y yo, no, pero es que la primera forma en que yo de verdad me senté a escuchar jazz fue con la música de Danilo, y esa fue mi primera referencia. Ya después encontré a otros pianistas y todo, pero era más que todo ese sonido del piano y específicamente el sonido de Danilo, ¿no? Porque se convirtió en mi escuela desde antes de yo llegar a la fundación, desde antes de llegar a estudiar con él personalmente aquí en el Global Jazz. Y sí, por eso, por todo lo que representa por el Festival de la Fundación, Danilo como figura y leyenda del jazz, o sea, obviamente es mi mayor referencia y mi mayor inspiración. Sí, porque es que el contraste que hay en el jazz es de mucha improvisación, de mucha creatividad. Entonces, venir de Beethoven y de Mozart, donde todo está estructurado, ¿sabes? Congeniar esto o darte el permiso de decir, esto también puede ser música. O sea, no es nada más lo que ya traigo, esto también puede ser nuevo, ¿no? Por eso digo que las lecturas que has hecho las has hecho genial. Ahora nos venimos, audicionaste a los 16 años, no quedaste, te preparaste durante 7 años, pues llegamos a verte. ¿Cómo fue esa noticia de haberte ganado la beca? Y bueno, empezamos otra vez, ahora en Boston. otra migración, otra cosa. Sí, y aparte del idioma. Entonces, ¿cómo fue esto de llegar a ver y conseguirte con muchas culturas, muchos estilos de música y muchas necesidades diferentes? Cada quien iba por su
venía con su mismo, con sus diferentes mapas, como decías tú en esto que escuché también cuando estaba hablando de edad, es que venimos del mismo sitio, pero no necesariamente contamos la misma historia. Correcto. Eso que acaba de decir me encanta. Y pues en su momento, y quiero abrir un pequeño paréntesis de que cuando yo recibo la noticia fue en plena pandemia, literalmente un Viernes Santo, comenzando la pandemia. Uh-huh. Y yo, sí, había una beca, no era al 100, o sea que había que conseguir el otro 50%. Y entonces yo la recibí y dije, ok, quedé, oh, tengo una beca. Ajá, pero ¿y qué? Yo no lo dije, lo que soy sincero, yo no fue que salté y dije, ¡wow! O sea, fue como que dije, ¿y ahora qué hago? Como dije, lo tengo muy cerca, pero al mismo tiempo lo siento muy lejos. Y ahí entonces les doy la noticia a mis padres y a toda la familia, y ellos saltaron, sí, 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 todos saltaron, dando ya todo por hecho, sí, yo decía, o sea, mi familia está loca, o sea, me hace todo el sentido, o sea, eh, pero recuerdo, y esto creo que ha sido, tengo la bendición de que mi familia, sobre todo mis padres, ven por mí o creen antes por mí y me dan esa seguridad para ello. Entonces, ok, vamos a dar el paso. Y en su momento fue así. Yo no sé cómo ellos lo vieron posible, yo no lo veía posible. Pero entonces ahí empezamos un proceso de recaudación, de otro tipo de preparación. Y en ese proceso, 2020, es que, bueno, súper encerrados todos, ¿no? Eh, nace, primero nace esta fusión dentro de mi, no sé si llamarlo desesperación, no sé qué era, pero sí, yo empecé con la tonada de luna llena, jazz primero, y entonces ahí uf, se metió Beethoven porque lo escuché. Y ahí fue como que, no sé, una experiencia, un viaje como musical que yo dije, wow, esto queda perfecto. Mi primera experiencia que yo dije, esto es algo interesante, lo voy a seguir trabajando y eso tiene otra historia, ¿no? Y en noviembre, a través pues de situaciones causadas por la misma pandemia y pérdidas por la misma pandemia, yo entonces escribo la tonada de aquel día. Y recuerdo que entonces yo hasta la grabé bien sencillito, estaba bebé tanto la canción como yo, y era ese primer año, yo no había escrito canciones o música antes de la pandemia. O sea, había intentado, pero no se me daba. Fue en ese proceso, eh, pues claro, literalmente era yo conmigo y solamente yo, yo en la soledad de estas madrugadas y toda esta incertidumbre de literalmente sincerarme conmigo mismo, con mis emociones y adentrarme en este mundo y yo quería, como te decía, quería que salieran melodías jazz y todo esto porque eso era lo que me gustaba y lo que me gusta todavía, mi influencia, pero lo que se me daba natural era estas tonadas o estos boleros o estas canciones de raíz y yo decía, ok, bueno, esto va a ser mi secreto mejor guardado, nadie se tiene que enterar, porque yo decía, todavía no me veo haciendo esto, como si yo soy pianista y toda la gente también, el círculo tiene esta expectativa de mí también. Como ya yo me vendía así y me costaba conmigo mismo también salirme de allí. Y entonces cuando llego a Boston fue el mismo proceso, porque mi instrumento principal es el piano y yo me metí en jazz y piano performance con jazz y yo quería estudiar eso, yo lo estudié y también quería producción y todo, y Danilo Pérez, yo quería cumplir mi sueño de Danilo y todo se cumplió, pero siempre, va a sonar un poco feo, pero siempre se atravesaba la música venezolana de manera muy bonita, o sea, de manera, vamos a decir, disruptiva, pero de buena manera, esta es la música venezolana y esto es lo que te representa. Y yo, pero es que también te soy honesto, yo no lo decía de buenas a primeras, pero en el fondo yo sabía que no hay algo que me mueva más que esa música. Que yo puedo improvisar y divertirme y todo, pero a la hora de la chiquita, eh, la música venezolana, las tonadas o los boleros, esta música no me mueve. O sea, me mueve de una manera que ninguna otra música lo va a poder hacer. Y ahí fue donde, en este proceso de convertirme en mi propio guardián, mi propio protector, conectar con ese niño y sincerarme conmigo mismo,
la parte de sanar, la parte de aceptar, yo dije, si esto es lo que yo quiero hacer, vamos a hacerlo y no me importa nada, no me importa lo que digan, no me importa, claro, fui hablando con mis profesores, yo les dije, yo siento que quiero hacer esto. Yo me decía, no, tú tranquilo, total que no abandones el piano. No, no, el piano es literalmente una extensión de mi cuerpo, no lo puedo dejar. O sea, imagínate que yo no le había dicho a muchos de estos mentores que yo cantaba así y que escribía mis canciones. O sea, te digo, era casi que un secreto, lo compartía con mis amigos, yo nunca había mostrado la tonada aquel día a otras personas más que familiares. Aquí en Vertigo yo no la había compartido. El arreglo de Mula y Sonata, o sea, eran cosas tan sagradas también para mí, tan privadas, tan personales, que no me daba el chance por 4 años acá de hacerlo. Entonces ya a lo último es que y Eddie Marcano, que forma parte ahora de la tonada que el día forma, tuvo mucho que ver con esto también, porque fue el que me dio la primera oportunidad de tocar al fin la música venezolana que llevo años tocando y estudiando solo por mi cuenta y que nunca había tenido el chance de tocar un pajarillo con otro cuatrista o con un violinista de la altura de Eddie Marcano. Eh, Ahí fue donde yo sentí un sello, el sello más importante de mi pasaporte. Como que, ok, ahora sí soy músico venezolano y ahora sí yo me quiero dedicar a eso. O sea, Sí, yo creo que precisamente ahí era fue por mi eso. debut. Yo creo que precisamente era por eso, porque, bueno, habías vivido en Venezuela, pero también viviste en Panamá, pero ahora estás en Estados Unidos, pero, o sea, había estudiado era jazz, pero no había tenido nada, no estudiado cuatro, ¿sabes? Esto que conecta generalmente con Venezuela. Sí, Sin embargo, bueno, primero que Moonlight desde los 8 años, luego se apareció en la pandemia y luego un cierre del ciclo hermoso de graduarte con esta pieza y esta fusión, haber preparado algo desde el 2020 y tú reconocer que con esta pieza querías cerrar tu ciclo como en este proceso de estudiar música, se sigue estudiando, pero bueno, este cierre del ciclo es sí, súper, pues sí. es súper, súper interesante porque creo que cuando tú dices, bueno, es que lo hacía yo con mi soledad, pero creo que era la necesidad de que tú tenías que creerte primero que lo que estabas haciendo tenía algún valor, decidir primero qué significaba eso, o sea, ay, ¿cómo es esto? Y si yo salgo haciendo qué, para decir qué, cómo, qué voy a transmitir, y lo estoy escribiendo así con esta fusión porque quiero que la gente entienda, entonces son preguntas que sanamente van como poniéndole el aderezo a esto que estabas Sí, poco a poco, total. poco a poco formando. Entonces, eh, bueno, yo llegué a través de esa pieza, a través de esa presentación random, así como tú me ves, random llegó, bueno, vamos a escuchar Exacto. esto. Y así Randall le llegó a todo el mundo Y también. yo, déjame escuchar esta pieza. Cuando yo vi que, a mí me gusta cuando las personas utilizan esta creatividad, cuando tienen el conocimiento, pero dicen, ¿y qué pasa si lo hago diferente? ¿Y qué pasa si yo le pongo? Entonces, lo que me llamó la atención, como te dije antes de grabar, quizás no fue precisamente la pieza, es el atrevimiento lo que me llamó la atención. Fue el atrevimiento. Y después saber que tenía una pieza que tenías escrita ya hace algún tiempo y que con esa decidiste cerrar, pues no sé cuál es el contexto de la graduación, pero me parece, y la compañía que tuviste, unir culturas, Perú, Venezuela, Polanco, Michelle, Cero, que quizás no, ni que sea, esta para ella es una pieza más. Y Claro, exacto. otra cosa que me llamó la atención es, ensayamos una sola vez, Sí. yo lo que, mi explicación fue para que ellos aprendieran no a tocar, sino a interpretarla. Sí. Porque yo converso con mi hija y le digo, tú lees esa partitura, pero sentir la partitura es diferente, porque tú tocas desde otro lado, cuando sientes la partitura. Yo decía, bueno, ¿cómo hizo Adrián para que esta muchacha del cello interpretara la canción? Sí, sí, sí. Y yo creo que fue no sé, lo majestuoso de ese performance. Y una vez más veo atrás, yo digo, ok, hace sentido porque la gente vibró tanto con esto, porque había muchas cosas pasando en el escenario y nosotros, o sea, no nos acordamos cómo habíamos quedado, pero salimos de allí y fue como que, wow, aquí, o sea, algo pasó aquí porque lo que ya la energía, sacando el lenguaje, sacando el contexto de los estilos, ya los sonidos, toda esta, no sé, amalgama de capa tras capa y esta historia, esta narrativa que se da solita y tú no te das cuenta cuando pasas de una tonalidad a la otra, que es una experiencia para uno que la toca y la canta, es una experiencia espiritual literal. Como que empiezas y terminas como que, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Y así mismo nos pasó a todos y me pasa cada vez.
que la interpreto con esa pieza. Y creo que eso mismo, ya cuando yo la escuché de vuelta, yo dije, wow, con razón. O sea, uno guarda como 5 segundos de silencio, así como que, ¿qué pasó? Y después aplaude, ¿no? pero, pero Y sí Simón, es y eso. Simón Díaz, ¿sabes? Pero yo tuve la oportunidad de conocerlo Ah, yo trabajaba en Punta de Mata, en el estado de Monaga, en PDVSA, en la parte recreativa del club de golf y todas estas cosas, estaba de administradora allí, y me tocaba traer talento venezolano para el cierre de los torneos de golf, y todos estos eventos, y okay. tuve la oportunidad de traer a Simón Díaz con su piquilillo blanco a cantarnos. Oh my God. Sí, fue hermoso porque había muchos niños y él se rodeó, se sentó tan sencillo, oíste, totalmente sencillo, se sentó en el medio del escenario en una silla y se rodeó de puros niños. Y ahí empezó a cantar, así pasó la noche cantando. Entonces fue una interpretación hermosa que yo, bueno, en ese momento estaba muy joven y no te lo puedo, no lo pude disfrutar no lo pude deleitar en ese momento más de una misión cumplida, No, lo pude traer como lo puedo ver desde ahora y decir, wow, no, eso fue un gran momento, ¿no? Entonces, sí, pero Simón Díaz, cuando uno, no sé si es que estoy lejos del área musical, pero cuando uno habla de música venezolana, hay mucha influencia de música del llano, música llanera, música de contrapunteo, música de arpa, cuatro y maraca. Pero para mí Simón Díaz es la parte romántica del llano, es la parte que cuenta historias eh, de una manera muy cotidiana, muy diaria, muy de lo que pasa día a día, ¿no? Que no necesariamente se une siempre a una historia de amor. Entonces, correcto. traer tonada, o sea, Adrián se conectó con toda la variedad de música que tenemos la bondad de crear en Venezuela. Ujú. Se conectó con la tonada que puede decir que no es que no suene, pero es como el néctar, es como la parte VIP de la música. De la música. Correcto, sí, 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 total, Entonces, total. entonces bueno, tú descubriste que las tonadas de Simón Díaz, o que tocar bajo este tipo de tonada, es definitivamente contar una historia. Sí. Entonces, eso le da el dramatismo que a ti te gusta, que yo me pregunto, ¿estudiaste teatro alguna vez? No, y es mi sueño, o Ok, sea, hazlo. en algún momento, sí, sí, Voy a sí, ser sí, tu total. profesora Eh, Caroline hoy. ok, Por ok. favor, estudiate, No, por favor, estudiate algo. está dentro de mis próximas Creo metas que le también. vas a incorporar muchísimo, porque Sí. tienes muchas sensibilidades de varios puntos de vista y de varias culturas que creo que podrías también hacer una diferencia en el teatro. Mm, Entonces, es lo que veo en este momento. sí. Eh, Vamos a hablar ahora de la tonada de aquel día. No podemos despedir sin pues hablar de Sí, vale. tu debut intencional, porque el otro fue, bueno, pues situacional, surgió, Sí, pero total. este fue intencional. Entonces, ¿por qué tonada de aquel día, siendo la que creaste también en el 2020, y no Ujú. decir, bueno, voy a crear algo nuevo o voy a hacer algo diferente que no sea la tonada? ¿Y cómo decidimos? Entiendo que esta grabación fue en 4 o 5 días en Panamá. Esto fue como ya lo tenías todo listo en tu mente, me imagino, lo que faltaba era estar en el sitio. Entonces, te comentaba, bueno, ¿qué querías contar con la tonada de aquel día? ¿Qué significó? ¿Qué pensaste cuando lo escribiste? ¿Y qué cambió de ese significado Um, de aquel 2020 hasta ahora? pues la tonada de aquel día, una vez más, regresó a mí por causalidades de que una amiga necesitaba una canción para una tarea, era muy específica, Ujú. y ella me dice, Adri, ¿no tienes una canción que me quieras prestar, que no me haya mostrado, o que quieras producir y algo? Y yo me puse a pensar como que, ay, pero es que esa tarea es así, asado. Y yo le digo, yo nunca te he mostrado esta canción. Ya tengo muchas canciones que le he mostrado. Y entonces ella como, y se ofendió, que es la productora, Luisa, como que, ¿cómo no? O sea, soy tu súper amiga, y tú no me has mostrado esta pieza. O sea, ella la escuchó, lloró también y me dijo, me das el permiso de producirlo, de usarla para mi tarea primero, ¿no? Y así empezó. Y desde el momento en que llegamos al estudio, que no había un arreglo como tal, no había una dirección. Era, bueno, esto es una tonada, vamos a hacer primero cuatro y voz, ¿verdad? Y vamos a darle forma y a ver. Desde ese primer momento, el cuarto tenía como una energía especial. Y así cuando fuimos grabando un instrumento tras el otro, después todo este arreglo de voz, y fue como que, wow, esto está agarrando una dirección
que no nos esperábamos y de hecho a mí al principio también, o sea, lo que es la confundación, ¿no? De uno atreverse a tener esta travesura de, ok, esto está en la tradición, pero se sale un poquito porque no hay algo así hecho antes. O sea, es un poco atrevido y a mí, hasta como compositor y como venezolano, no me hizo ruido, pero me inquietó un poco porque decía, ok, no sé si las voces, este coro, necesariamente era lo que yo pensaba, pero me encanta, dejémoslo. O sea, esto es otra cosa. Y creo que fue eso de simplemente también darlo a mano de dejarlo en manos de también, qué sé yo, de no tener unos lineamientos, una regla que seguir. Sí, ya la productora Luisa conocía, gracias a mí, bastante de las tonadas y todo, y entonces como que también se respetó mucho la columna, ¿no? Pero alrededor de esa columna y de todas esas bases fue que o sea, yo obviamente cuando senté al chelista, por ejemplo, antes de que Eddie grabara, yo sabía quién estaba llamando, estudiaba conmigo en el Instituto de Jazz y yo le dije, improvisa todo lo que quieras, o sea, tú crea, tú dale, así como si estuviéramos haciendo lo que llamamos gravedad cero. O sea, ya yo tenía este juego de quiero algo nuevo, vamos, y fue como que mientras más pasaba y como era este caos creativo de cada una de las personas que llegaba al estudio, fue lo que a mí me llamaba más y yo decía, wow, esto me encanta y así fue como se quedó. Y entonces ahí me acordé de, yo ya venía meditando antes de esto de como analizándome a mí mismo y a mis canciones y decía, mis canciones son muy peliculescas, o sea, no, todas tienen esta muy teatrales, como dices tú, son películas hechas canción. Y yo me acuerdo que yo también quería, dentro de toda esta diversidad de cosas, yo quería hacer también música para películas cuando llegué a Berkeley, pero no pude entrar, no sé qué, y menos mal, no ocurrió, o no lo escogí, pero como que era parte de mi curiosidad, porque toda esta a mí me interesa todo y quiero hacer todo. Entonces, después encontré ese espacio en las canciones, con las letras y todo, de ese film scoring, ese, qué sé yo, John Williams, Hans Zimmer, y ponerlo a través de mis canciones con la letra, y incluso cuando yo toco con los músicos en vivo, les digo, acuérdense que esto es una película contada, o sea, las canciones hay que hacerle todo la banda sonora alrededor de la canción, ¿no? Entonces creo que en base a eso ya yo tenía un video o algo visual pensado para la tonada, porque al final esta tonada sí es como un arrullo de despedida a un alma, como te conté, que venía desde 2020 a través de la pérdida casualmente de... ella no era mi abuela, pero la quería mucho, le decíamos de cariño a la abuela Sila. De ahí es que nace si la mañana, si la tarde, si la noche, cada uno del inicio de los versos, ¿no? Eso fue lo que inspiró en aquel momento la tonada y bueno, así se quedó. Y la escribí en el mismo momento, o sea, yo sabía que ella ya estaba malita, pero tenía la esperanza de que se mejorara y que seguiría un rato más con nosotros. Obviamente el final fue un poco distinto y literalmente la misma madrugada que yo escribí la canción, ella estaba en el proceso de partir y yo no lo sabía. Cuando yo me despierto y veo la obra, veo la canción y me dan una noticia, yo no supe qué pensar, si te soy honesto, y quedé en el sitio y arranqué a llorar. Y después yo sí tenía, yo siempre digo que esta tonada también se dictó sola. No la pensé mucho, solamente me imaginé el paisaje y tuve la inspiración, ¿no? Cuando, pero sí tenía estas ganas de tener algún tipo de canto de esperanza, como algo que me recordara o que recordara a la gente de, pues, lo que creíamos en familia de que estas almas cuando pasan a un mejor plano, ¿no? Y todo este paisaje con el que ellos se encuentran y con el que yo también espero encontrarme algún día. Ese era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, imagínate. Eh, exactamente. Fíjate que mucha gente me pregunta que el día es en el pasado, en el futuro, yo le digo, tú escoges. Tú escoges cuál es aquel día para ti. Y eso es lo bonito también del arte y de la poesía, que puedes dar la interpretación que tú quieras. En este caso, esa es como la raíz o la inspiración de todo esto. Cuando me consigo con toda esta propuesta nueva y renovada de la misma tonada y quiero hacerlo del video, yo decía, pero ¿qué historia cuento? ¿Qué historia cuento? ¿Cuál
¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no salía nada. Hasta que después ocurre otra situación en la familia. Eh, eh, Tenemos otra pérdida. Y creo que ahí sí, pues fue como un antes y un después en mi vida, pues. Y en la vida de mi familia. O sea, creo que el momento más duro que hemos tenido en la historia de nuestra familia. Eh, y entonces, a través de eso, creo que mi forma de procesar mi duelo y de no sé, sí, de llevarlo, porque entonces viajo a Panamá con toda esta situación, esto fue este mismo año, situación pasando, me regreso aquí con el frío candente de acá, solo, descorazonado, o sea, yo decía, wow, o sea, terrible, pero utilicé el arte, utilicé la creatividad como, que siempre ha sido así, mi refugio, mi escape, mi lugar seguro para, ok, para mantenerme eh, con ganas de vivir, literal. Entonces, ahí fue que surge, literalmente fue un fin de semana, escribo toda la historia, hago todo un storyboard, bla, 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 se lo presento a mis amistades, porque yo decía, yo no tengo el presupuesto para hacer esto. O sea, necesito encontrar la manera, yo no sé si esto es posible, o sea, es irse a un campo y hacer todo esto. Cuando se lo presento a mi amigo Ricardo, me dice, yo ya tengo un lugar, vamos a ver cómo conseguimos lo poquito que tengas de presupuesto, que yo sé que no tienes ya de por sí, pero vamos a ver cómo hacemos para, por lo menos unos, no sé, 200, $300, algo para que hay personas a quien hay que rentar una cámara o algo así, él es ya fotógrafo, pero era nuestra primera vez haciendo todo, primera vez haciendo un video musical, primera vez haciendo tanto él como yo, y entonces en 3 semanas lo armamos a distancia. Yo regreso a Boston y viajo específicamente a Panamá corriendo, porque en plenas clases, a grabar eso en un solo día. O sea, en Panamá, que casi también se cancela porque hubo un apagón. En fin, pero era por eso mismo que te vuelvo a decir. Cuando yo tengo no me gusta llamarlo corazonadas, pero bueno, aquí que no me deja dormir, que no me suelte, es como que yo siento que tengo que hacer esto. ¿Por qué? No me preguntes porque no sé. Yo solo sé que tengo que hacerlo. No, y así, ¿me entiendes? No sé. Así cuando migré, así cuando lo de Berkeley, así con cada decisión que es como wow en mi vida, lo mismo con este video y con la canción y todo, y incluir a Eddie, o sea, fue como que cada una de las piezas se fue dando, no fue pensado tampoco. Simplemente fue como, yo digo, tener los ojos abiertos, el corazón abierto a recibir todas estas oportunidades, estas bendiciones de, tengo esta idea, vamos a ver cómo la ejecutamos. Yo soy fan de cómo sí. O sea, what if, ¿qué tal si probamos? O siempre digo, ¿cómo hacemos una excepción? Cuando me dicen que no, yo digo, pero no puedes hacer una excepción, ¿me entiendes? Porque es como, yo siento que tengo que hacer esto, busquemos la manera. Y gracias a Dios así fue. Entiendo perfectamente lo que estás diciendo. A veces yo me cuestiono y digo, ¿será que estoy siendo muy impulsiva? ¿Será que siempre tengo que creer en esta cosa que se alborota en el pecho, que hasta que no está listo y sale tal cual como te lo imaginas? Es que si me lo imagino así, sí. la portada va a ser así. Esto va a ser, yo tenía todo claro desde el primer momento. Y sale, o sea, yo puedo haber estado pensando en la idea mucho tiempo, pero en el momento en que esa idea hace clic en mi cabeza, que digo, es el momento, es que sale, en 3, 4 días está listo. Entonces, a veces digo, estoy siendo muy impulsiva, que me estoy dejando llevar, pero he aprendido a confiar en eso, aunque sí, he aprendido bueno, voy a soltar y va a ser, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo también hago esto, y digo, es que no, es que eso no es posible, porque se intenta, ¿y qué pasa si es posible? Pero es que yo lo veo posible, es que aquí está hecho ya. Ya está hecho, exactamente. ¿Por qué no puede ser? Entonces yo te entiendo perfectamente, me encanta notar en este proceso. Y lo otro que me gustó mucho, que me alivió mucho el equipaje cuando te escuché decir, es que yo necesito referentes. Yo a veces creo primero la letra, escribo palabras desordenadas, se me ocurren cositas y las voy poniendo. Y yo necesito después cuando veo esa pintura, yo uso esa referencia y es que la música viene sola. O sea, luego lo dibujo solo. Entonces, es como que me dijeran a mí, no me des un lienzo en blanco. Pero si tú me dejas esto con algún contexto, yo te aseguro que hago algo con eso. Y a mí me pasa igual. Una vez me dijeron, pero es que ¿cómo que no te pueden dar algo en blanco? O sea, que tú no puedes crear. Y yo dije, creo desde otro lado. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, me gustó mucho eso, que a ti te alimenta lo que ves, lo que escuchas. Todo le da
todo te da a ti como pedacitos de piezas que logras encajar para luego ponerle esta banda sonora para que tenga sentido, para que tenga todo coherencia. Eres como que la amalgama que pone todo junto. Eso me parece Total, magnífico. Eso me total. parece magnífico. Bueno, Adrián, ¿qué más podemos contar? Yo me quiero, yo me quiero, Podemos hacer un volumen 2 si quieres. mira, yo quiero agradecerte mucho, sobre todo tu sencillez, tu disposición, tu contarte tu historia cada vez que intervienes en una entrevista, porque es como volvértela a repetir y cada vez agregas un poco más porque te estás haciendo consciente de Sí, cada cosa que te ha ido formando. Quiero celebrar mucho el atrevimiento que te has dado, porque no sé si ha sido parte de tu intención, del atrevimiento que te has dado a hacer estas fusiones. Tiene mucho mensaje esto, Adrián. Es primero hacerle otra pintura a la juventud, a las personas que, como tú, tienen 20, 21, 22, 26 años, que están en un escenario con una línea muy delgada donde se les dice que quieren hacer lo que quieren. Es una generación bastante atropellada con muchas cosas. correcto. Entonces, mantener ese foco y creer en eso, creo que es un mensaje muy poderoso que estás llevando. El otro es Gracias. darle la posibilidad a la juventud de ahora de decir, todo lo que tienes te sirve y puedes hacer con eso magia. Y Sí. tienes el permiso de hacerlo. O sea, si la tonada siempre ha sido tonada, pues que la tonada, es que salieron a cenar, chicas, Simón Díaz y Beethoven en el cielo, y se consiguieron y hicieron una pieza, chicas. Exactamente. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, de repente pronto veremos a Simón Díaz, a Beethoven o a Mozart con algún saxofonista, pues tocando juntos, quién sabe. Sí, Entonces, correcto. Y esto ya se ha hecho. Hasta Chucho Valdés tiene un disco entero que agarra las piezas todas de Mozart y las pone en un son cubano, bolero, danzón, toda cosa. O yo sea, me imagino es esa algo que ya se tendencia ha hecho. afro debe ser Sí. No, eso es espectacular. debe ser genial escuchar eso. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte ese mensaje que detrás de bastidores, detrás de las redes sociales, detrás de tu propia voz, de la música, de lo que por Gracias. encima se ve, hay mucho detrás de eso que puedes estar enseñando. Y también una invitación de celebrarte, de hacerte consciente de la responsabilidad que tienes, de mantenerte en tu esencia y de seguir creando desde quién es Adrián. Entonces, mi mejor intención desde el momento en que decidí escribirte para entrevistarte es, yo necesito que con lo que le viene a Adrián, que va a ser bastante movimiento, en esta entrevista se salga mucho más conectado con quién es para que esa raíz siempre esté allí y pueda seguir siendo lo que es y siendo mejor cada día sin desconectarse de quién ha sido. Entonces, yo te agradezco mucho la oportunidad. Yo tenía muchísimos nervios y no porque dudara de lo que podía hacer, sino cómo le hablo de música a este joven que viene de tanto terminología y tantas cosas, pero entendí que cuando sientes lo que haces, a veces las palabras ni siquiera son necesarias. Entonces, bueno, ¿cómo te gustaría despedirte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo la gente puede contactar contigo, ver tu video? Que lo voy a colocar en la descripción del podcast, por supuesto. No, la verdad, Mariale, esta ha sido eh, una fortuna haberme encontrado contigo y esta conversación que te lo agradezco también de corazón, como dices tú, de reconocerlo primero. Me gusta cuando la gente que tiene los ojos un poco más abiertos se da cuenta que detrás de todo esto hay mucho, no solo mucha intención, pero también intención hecha de corazón, hecha como dices tú, de aún con lo poquito, con las limitaciones de poder hacer cosas grandes y soy gran partidario de eso. Y como dices tú, este recordatorio y sé que regresaré a esta entrevista, como dices tú, a, a, a acordarme, porque esto ha sido una experiencia también relativamente nueva para mí y para reafianzar todo lo que se ha venido cultivando durante tantos años, que no solo ha sido un proceso muy personal y artístico, pero también un proceso, sabes, muy terapéutico también, y todo esto me, me llena mucho como todas las piezas siguen encajando para seguir manteniendo esa visión fiel, seguir creyendo de que esta música
se ha hecho y ha nacido con un propósito y se está entonces dando a conocer con más propósito, ¿no? Y agradezco de verdad cada una de tus palabras, cada una de tus preguntas. Y pues mi único deseo es que las personas puedan conectar con esta nueva tonada, esta nueva voz, y invitar a seguir explorando para seguir creando más. Todos, ¿no? Porque todos somos muy creativos. No necesariamente tenemos que ser músicos profesionales y estudiados en venta y todo para crear cosas con valor. Y creo que ese es mi mayor deseo y mensaje con todo, ¿no? A poder abrir camino a la juventud, como dices tú, y a todos los venezolanos y la gente en Latinoamérica en general. Esta tonada, sin duda, ahora sí un poquito más de publicidad que siempre se me olvida. Puedes escucharla en mi canal de YouTube, Adrián Guardián, no hay otro, igual en las redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí con mis posts allá bajo el árbol, con el laguito atrás, todo esto también hecho de una manera para seguir eh, proyectando este nuevo aire fresco que seguimos buscándole a la música venezolana y todo tipo de música del mundo. Yo te auguro el mayor de los éxitos, eh, el mayor del amor por lo que haces, con el disfrute de lo que te viene. Que sé que va a ser muy importante, sobre todo por el aporte que le estás haciendo, una mirada fresca a la música. Y como te digo, celebro 100% este atrevimiento que te has dado de sacar a cenar a a estos dos grandes de la música para que se encontraran y supieran que desde donde crean ellos o desde donde crearon ellos hay posibilidades de verlos juntos. A mí no me queda más que seguir agradeciendo, atreverme yo también a darme estas oportunidades y ya pues te contaré mi historia, pero esto para mí es totalmente nuevo, yo ni redes sociales tenía. Entonces conseguí conectar con este espacio que me enamora cada día más, sentarme con personas, escuchar su historia y poder empatizar con ellos. Yo te puedo dibujar noches sin dormir, días sin a veces poder haber tenido que comer suficiente, solo por el amor a lo que hace. Entonces esos dibujos que yo me hago, también soy de puros dibujitos en la cabeza, esos dibujos que yo me hago me gratifican cada vez que yo estoy en un episodio y me ves como que escuchando mucho más allá de lo que me estás diciendo, porque eso me hace creer más en lo que hago y valorar mucho más lo que las personas tienen para dar. Entonces yo lo celebro. A mí no me queda más que despedirme, súper contenta el día de hoy de haber estado con alguien, invitarlos a ver este episodio y todo lo que tengo disponible para ustedes, que he logrado con muchísima intención y trato de traerle invitados que cada vez que ellos conversen con nosotros nos traigan recursos, herramientas, posibilidades, creatividad, ganas de seguir. Así que yo les abrazo esta noche y bueno, vamos a compartir este episodio para que más personas sepan que Adrián Guardián nos tiene para que nos siga alimentando en la variedad de cultura y diversidad que le acompaña. Así que feliz noche y que estén muy bien. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.